Análisis de las elecciones que se celebraron este fin de semana en 6 estados del país se centran en saber si el avance de Morena lo corrobora haberse llevado las 2 gubernaturas en competencia, Baja California o Puebla, o si hay otros indicadores que indicaran, perdón por la redundancia, que ha comenzado el desencanto en los gobiernos de la 4T. Yo me quedo por lo pronto con lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo allí en el Congreso. Dijo, hay que tener cuidado con el abstencionismo porque eso es lo que parece a las épocas del antiguo régimen autoritario en que casi no había competencia. Vamos adelante con opiniones encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos rápido a ver datos de la elección de ayer para arrancar aquí en el foro con nuestra discusión de hoy. Tras el triunfo de López Obrador en la presidencia en 2018, los candidatos de Morena a las 2 gubernaturas en disputa en la jornada de ayer, Baja California y Puebla, consiguieron avanzar a pesar de tratarse de 2 feudos del PAN. No obstante esos triunfos, el partido en el poder no arrasó en las elecciones locales, en la que nota distintiva fue la profundización del deterioro electoral del PRI. La noticia negativa de la jornada fue el alto abstencionismo, que en algunos lugares como Puebla tiró la participación a los niveles más bajos de la historia, con menos de 30% de la lista nominal. En Puebla, Miguel Barbosa aventajó por 10 puntos porcentuales a Enrique Cárdenas, abanderado del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, en tanto que la ventaja del morenista Jaime Bonilla en Baja California sobre el panista Óscar Vega Marín era de 30%, según el conteo rápido del INE. El PAN retuvo el Congreso de Tamaulipas y las principales alcaldías de Aguascalientes, incluida la capital del estado. Posiciones. 1. Al proclamar su triunfo, el candidato de Morena en Baja California, Jaime Bonilla, expresó: es significativo este triunfo, son 30 años de abuso, 30 años de represión, 30 años de marginación, el pueblo dijo, ya. 2. Tras darse a conocer resultados de los conteos rápidos, el dirigente nacional de Acción Nacional, Marco Cortés, descartó un escenario en el que pudiera renunciar a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional. No tiene nada que ver una cosa con otra, sostuvo. Esta dirigencia fue electa hasta el 2021 y por lo menos estaremos hasta ahí, agregó el panista. 3. En conferencia de prensa, el titular de la FEPADE, José Agustín Ortiz Pinchetti, detalló que en Aguascalientes solo recibieron una denuncia, en Baja California fueron 2, en Durango 5, en Quintana Roo también 5 y en Tamaulipas 13. Excelsior Televisión. Con opiniones encontradas, las primeras elecciones del nuevo gobierno después del triunfo de López Obrador en la presidencia en 2018, 6 elecciones en los estados, 2 gubernaturas, el relevo en varios congresos locales. Y Héctor Díaz Santana, ¿cómo estás? Un placer como siempre tenerte aquí. El placer es mío. Es fiscal electoral de delitos, ex fiscal de delitos electorales, académico, politólogo. Y Mariana Benítez, ¿cómo estás, Mariana? ¿Cómo estás, como todos Pepe? los lunes, un Muchas placer. Gracias, muy buenos días. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó la jornada de ayer? Primero los demás. Adelante. Bueno, pues yo creo que si bien hay quien dice, bueno, lo más importante, las 2 gubernaturas se las lleva Morena, yo creo que no hay tampoco un contundente triunfador en estas elecciones. Ganó el abstencionismo. Es bastante, digamos, indicativo ver los números de votación en todos estos estados. Hablando desde el 22% en Quintana Roo, que fue el estado de más baja participación. El estado que mayor participación tuvo fue Durango, con el 44%. Y Puebla, por ejemplo, con el 33%. O sea, el 33% de aquellos que estaban en la lista nominal votaron. Barbosa gana Puebla con el 14%. Y te doy un dato más. Nominal. Barbosa perdió 600,000 votos. Así es, respecto en un año. En un año Morena pierde 600,000 votos en Puebla. Por eso mi comentario inicial. No me parece que haya un claro ganador, digamos, con la contundencia como el año pasado, porque también hay cifras que también contrastan. Si bien
Por supuesto que fue muy importante para Morena ganar, arrancarle, arrebatarle 2 bastiones al PAN, como es Baja California y como es Puebla. Así es. También es cierto que en número de votación, por ejemplo, el PAN fue el partido más votado por sí solo, ¿sí? Con 31%, ¿verdad, Héctor? Y después Morena con creo que el 30 y tantos, no, menos. Entonces, lo que estamos viendo es que realmente, digamos, da para interpretar en muchos sentidos esta votación. El PAN guarda buena presencia en Tamaulipas, por ejemplo, donde arrasa en las diputaciones. ¿En ¿sí? Congreso local? Congreso local totalmente va a ser panista. Mayoría absoluta. Panista. En Durango es competitivo, pero también lo fue el PRI. Digamos, compitió el PRI solo y ganó 15 municipios. Y el PAN ganó en Durango 2 municipios por sí solo y con la coalición con el PRD ganó cerca de 16. Así es. Entonces, hay datos que también, digamos, por eso digo, no es clara. ¿Quién se impuso allá en no la es claro jornada? quién se impuso. ¿Tú cómo ves, Mira, Héctor? yo coincido con Mariana. ¿Quién ganó? No podemos hacer un análisis plano. En primer lugar, fue muy sorprendente el abstencionismo. Es impresionante. 22% en Quintana Roo y hay un diputado local que ganó con 5,000 votos, cuando el padrón electoral era de 63,000. Eso quiere decir que ganó con un 8% de la votación. Segundo lugar, se esperaba que el resultado de la elección pasada se pudiera replicar y no fue así. Fue sorprendente. Es cierto, Morena gana Puebla, gana con el 44%, pero en efecto, Barbosa saca 349,000 votos menos y Cárdenas saca 646,000 votos menos que la elección pasada y no pasaron más de 11 meses. O sea, en total son 900, casi 1,000,000 de votos entre los dos. Entre los dos, así es. Y, por ejemplo, la candidata del PAN el año pasado sacó 1,150,000 y Barbosa sacó 1,050,000, si no me falla la memoria. Por otra parte, Baja California la ganan todo. Todo. Ganan todo. O sea, ahí sí arrasaron. Ahí sí arrasaron. Y le arrebatan al PAN un gobierno de 2 décadas. Pero arrasaron de manera impresionante. No habían perdido nunca. Nunca. Sí. La primera gubernatura de la alternancia. De la en este alternancia país. con Sí. Ernesto Rufo. Exacto. Y además, por ejemplo, se permitía la reelección en diputados. Ningún diputado se reeligió del PAN. Es más, el alcalde de Tijuana sacó el 10% de la votación. Durango fue el estado más plural, pero Durango tiene 2 características. Durango siempre ha votado más del 65%. Es el estado que mayor participación ciudadana tiene en las urnas. 44 decía Mariana, ¿no? Esta vez. Sí, 44. O sea, digamos, Fue el más alto. Fue el más alto De los todos. 6. Y también hubo una total distribución. En efecto, ganó el PAN, ganó el PRI, ganó Morena, ganó hasta el partido duranguense, que es un partido político, digamos, regional, un municipio pequeño, pero en efecto. Y Aguascalientes también fue un estado donde se vio muy claro la distribución, gana el PAN, pero también PRI, PT, Morena ganan uno de los municipios. Quintana Roo arrasa Morena y Tamaulipas arrasa el PAN. Ahora, déjenme traer a colación, porque lo ponen sobre la mesa, lo del abstencionismo. Hay una declaración que me pareció interesante, justamente de Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva allá en el Congreso, llegó por el PT, cuarta T, y dice, oigan, cuidado con el abstencionismo, no es una buena noticia, al contrario, es muy mala noticia, porque si algo nos hace recordar el viejo régimen autoritario, es decir, cuando no había competencia, partido prácticamente único, es la votación que acabamos de ver, cerca de 77% promediada de las 6 elecciones. ¿Qué significa esto? O regresamos otra vez al desencanto democrático, o estos primeros 5 meses de gobierno comienzan a dar, digamos, muestras de cierta desafección política, o la gente ya está harta, o está metida en otras cosas. ¿Tú cómo lo interpretas? Yo creo que es todo lo que has mencionado. O sea, la gente está harta de campañas. Venimos de un proceso electoral muy desgastante, no solo para los partidos políticos, sino para la propia sociedad, donde se ha polarizado a la sociedad, venía desde entonces y hoy está peor.
polarizada la sociedad. Entonces, está un poco harta con lo que tenga que ver con la política, ¿no? Te das cuenta, la gente quiere, por ejemplo, se mete a Facebook y quiere ver todo menos campañas, propaganda política, propuestas políticas, videos de políticos. Eso se percibe. Y si ve eso, nomás sean memes. Exacto, o sea, que nada más que sean bromas, ¿no? Entonces, es un hartazgo con la política en general. Segundo, yo sí creo firmemente que le empiezan a cobrar la factura a los desatinos de este gobierno. No son ni 6 meses del gobierno de Andrés Manuel, pero me parece que sí empieza a verse que en Morena, primero, que Andrés Manuel está por encima de la votación o la popularidad del partido Morena. Que Morena no tiene una fuerza contundente en todo el país, porque si bien arrasó, como decimos, en Baja California y bueno, borró del mapa toda opción política, también es cierto que en su conjunto Morena no tiene ese mismo comportamiento en todos los demás estados. A ver, pero déjame poner para la discusión sobre este punto en específico, sí. A ver, ¿qué tanto puede ser el desgaste? Si de las 2 gubernaturas, las 2 se la lleva Morena. Y en el caso de Puebla, Barbosa gana en buena medida por el PT, ligado a la imagen del López Obrador. Mira, lo que es claro es que hay una crisis mundial de los partidos políticos. Y aparte de la crisis, hay un desánimo social. ¿Por qué? Porque ha habido nuevas estructuras, por ejemplo, desde los candidatos independientes que se permitieron en la reforma del 2014, te puedo decir que no ganó un solo candidato independiente. No, bueno, a ver, ni una diputación, ni una presidencia municipal. Está fuera del mapa de todos lados. Había la posibilidad de ganar municipios que son prácticamente menos de 3,000 o 4,000 electores. Hay bueno, acabas pequeños, de decir, ¿no? En Quintana Roo con 5,000 llegabas. Pero, por ejemplo, Durango tiene un municipio que tiene 4,000 electores. Entonces, ni siquiera esos. Número 2, creo que hay un tema que también está pesando mucho, que es el de la delincuencia y el tema de la corrupción. A ver, pero delincuencia ¿cómo? ¿Y corrupción cómo? Mira, las encuestas de opinión pública desde hace 40 años, los problemas estructurales son los mismos: salud, educación, vivienda, ingreso, trabajo, la economía. Pero ahora, hace 30 o 40 años, la corrupción y la inseguridad era el 7 y el 8. Ahora, el problema de la inseguridad es el primero y la corrupción es el segundo. Entonces, ¿qué pasa? Eso habla de una ratificación del hartazgo que existe con la clase política. A ver, pero a ver, qué rápido regresamos, porque lo que explica el triunfo arrasador en buena medida de López Obrador en 2018 fue justamente el enojo, la indignación, en buena medida contra estos temas, corrupción e inseguridad. Gana de manera aplastante, con una concentración de voto que no habíamos visto en décadas. Y hoy, unos meses después, ¿estamos regresando a eso? No, el tema es que en 6 meses caray. la delincuencia y la corrupción parece ser que nos ha solucionado. Entonces, ¿sí es una evaluación del gobierno? Es una serie de factores. Es una evaluación del gobierno, o sea, no es uno. Es un hartazgo. Pero, y por ejemplo, cada estado tiene su propia lógica. Por ejemplo, en el norte, en Baja California. En Baja California había un hartazgo acumulado contra el PAN, ¿no? Que era la opción política a vencer en todo caso, de más de 20 años, como bien referiste. Entonces venía un desgaste. Segundo, Andrés Manuel es muy popular allá, porque de hecho, de los estados o la zona más beneficiada hasta este momento, en estos 6 meses, han sido allá, por las medidas que tomó respecto de bajar el impuesto fronterizo, que eso hizo, o sea, era hacer eco era escuchar una demanda de muchos años. Una vieja demanda, sí. Y con eso se apuntó, ¿no? Otra cosa, ahí verdaderamente... Los migrantes y la inseguridad también es un problema que en Baja California les pegó demasiado. Pero no se lo están cobrando a él. No se le están cobrando a él. No se le están cobrando a él. Y otra cosa, la división de los priistas, que terminaron totalmente, digamos, divididos y yéndose muchos liderazgos importantes a ayudar al partido de Morena. Entonces, son varios factores, más súmale, insisto, ahí sí pegó muy bien la popularidad, porque en particular Andrés Manuel ha tomado medidas para esa zona fronteriza. Entonces, creo que ahí sí ayudó en particular el gobierno. Que le importan a la Baja California, que hablemos de que lesiona instituciones, que hablemos que no le recibe el informe al
presidente de la CNDH. Eso, a los bajacalifornianos no les importa. Bueno, a ver, como se vio, digo, los resultados de Baja California fueron contundentes. Sí. Se llevaron todo. Todo. Tijuana, es todo. Mexicali, Tecate, Rosarito. las Tecate, diputaciones. Rosarito, Todas las Diputación, diputaciones. el Congreso local. Por eso. O sea, se pintó de guinda. Así es. Completamente. Ahora, así como parte del análisis puede preguntar por si está reflejando una evaluación del gobierno, otro ángulo es preguntarse si después de 2018, del vapuleo que le dieron a la clase política, la oposición perdiendo 2 gubernaturas, y ahí está el caso de Baja California, sigue demostrando, digamos, una debilidad o desorientación, como que no acaba de encontrar. Mira, es que no podemos el hacer tipo. un parámetro, digamos, lineal. Ajá, ¿Por qué? ok. Porque en unos lugares sí totalmente perdieron. O sea, ¿cómo explicas que perdieron en Puebla 650,000 votos en 10 meses? No es explicable. Así es. Pero en otros lugares arrasaron. Entonces, ¿qué está pasando? Creo que 2 cosas. Uno, la política, digamos, electoral se está concentrando en las entidades federativas. Número 2, además de esa serie de factores, también implican lo que los partidos políticos tienen como trabajo al interior de las entidades federativas. Por ejemplo, a mí me llamó la atención Movimiento Ciudadano, que si tú le sumas, quedó entre 6 y 8%, y algunas personas dicen que ellos se dedicaron a buscar liderazgos locales y ellos fueron sus candidatos. A lo mejor fue una estrategia que les funcionó. Por otra parte, el PRI, yo pensé que iba a bajar más de su voto, el PRI se mantuvo en casi la mayoría de los estados. Si el PRI sacó 16% en la elección pasada, yendo coalición con Nueva Alianza y con el Verde, si tú les quitas eso, yo creo que sacó entre 12, 11 puntos. Okay. Entonces, ¿qué pasó? Es un partido que, a pesar de ir con la derrota, se mantuvo y no se desfondó. Entonces, qué interesante. Salvo en o sea, Baja California. No se desfondó. Sí, salvo Baja California. Salvo Baja Déjame California, un ¿qué corte rápido y regresamos con el PRI. ¿Se desfondó o no se desfondó el PRI? Ese según el ángulo en el que se esté viendo. Déjame ir rápido. Nos indican los datos, los resultados en las urnas de las 6 elecciones estatales celebradas este pasado fin de semana. 2 gubernaturas fueron competidas. Las primeras del actual gobierno, las 2 se las llevó Morena, y el análisis se centra en ver cuáles fueron las lógicas que llevaron en unos estados a unas votaciones y en otras a otras. Y aquí, en el punto en el que nos detuvimos antes de irnos a corte, era, a ver, ¿se desfondó el PRI o no? Mira, yo digo que no. ¿Por qué? Porque en Puebla sacó el 18%, en Durango sacó el 23%, en Aguascalientes el 10%, en Quintana Roo el 12%, en Tamaulipas 10%, y donde sí se desfondó es el 4.6% de Baja California, que Ahí son 35,000 votos, que realmente para un partido con la estructura que tenía el PRI es un voto que difícilmente se puede considerar. Tamaulipas sacó el 10%. ¿Ganó Tamaulipas? No ganó ningún distrito. Pero sacó el 10%. 10% de Pero la sacó el votación. 10%. ¿Cómo lo ves, Mariana? No, yo tampoco creo que ¿Cómo pones en la balanza? Es decir, nadie puede negar que está el PRI atravesando por momentos muy complicados, que vienen desde la derrota catastrófica del 2018. Sin embargo, para aquellos que esperaron ver que el partido desaparecía y al punto de casi perder el registro, pues no, se quedaron con las ganas. Salvo que insisto en que Baja California es un caso sui generis, donde ahí sí el PRI obtuvo, ya lo dijo Héctor, una votación muy menor, que estamos hablando de 35,000 votos. Imagínate, 35,000 es el otrora partido. El partido. Lo cierto es que, por ejemplo, en Durango fue competitivo, sacó por sí solo, sin alianza, 15 distritos. En Puebla mismo obtuvo 4 de 5 municipios, ¿sí? Ya dije Durango. Tamaulipas sí no le fue bien. En Quintana Roo sacó una votación también, digamos, a ver, ayúdame, Héctor. 10%. ¿Del 22%? No, 10% yo traigo. 16... No, es que estoy viendo las cifras de Durango, sí. Ahora, entonces, yo creo que, digamos, sí es muy complicada la situación, es peor que la del PAN, pero no fue una derrota
que te llevara a pensar que el PRI está muerto, ¿no? Ahora, y sabes que, Pepe, perdón. yo creo que aquí Sí, es importante, es que vamos hacia una reconfiguración del sistema de partidos. Ajá. Tenemos a Morena, que es un partido relativamente joven, un partido que está arrasando elecciones y que también el ser gobierno puede tener sus ejercicios complicados. Claro, por una costos. parte tienes la estructura gubernamental para operar, pero por la otra también acumulas las posibles deficiencias de lo que es el desempeño institucional. Claro, y claro. no solamente eso, estamos hablando que es el partido donde ahora todo mundo quiere ir, panistas, priistas, es el partido ganador que se están acercando, pero que no termina de concluir su proceso de institucionalización y de maduración. Es probable que si ellos tienen nuevos liderazgos que van bajo un esquema que el PRI tenía de reparto de cuotas de poder, se puedan organizar. Pero el problema va a ser cuando empiecen a ganar y que no se pongan de acuerdo en quiénes van a ser los candidatos. A ver, yo creo que pueden tener yo un creo que ahí conflicto está, interno. ahí está el punto, déjame traerlo a la mesa, tú lo metes. A ver, en efecto, los resultados de estas se van a proyectar en la reconfiguración, van a ser un dato importante en la reconfiguración hacia 2021. ¿Qué es lo que tenemos de respuestas de cada una de las dirigencias? En el caso del PRI traes una elección interna en marcha que tendrán que preparar para renovar a la dirigencia. En el caso del PAN, ¿qué dijo el presidente del PAN? Está creciendo. El PAN Estamos creció, el creciendo PAN creció. y aguanté hasta 2.21, aunque perdió sus dos bastiones, los dos bastiones fundamentales, Sí, no, pues, Puebla tampoco- y Baja California. Es decir, como vamos panista. muy bien, Pero estamos se escuchaba avanzando. que si les iba mal, él salía. ¿Eh? Se escuchaba que si les iba mal al PAN, él iba a salir. Y ya tiene a unos ver, meses, o sea. Ahí está el tema. El tema es la lectura que están tomando es no nos fue mal, a pesar de que perdieron dos gubernaturas. Y en el caso de Morena, llega después de un terrible enfrentamiento interno entre Ricardo Monreal y Jacob Polewski. Y en efecto, sin un proceso de institucionalización interno. No sabemos qué va a hacer Morena. Es un movimiento, es una amalgama. ¿Cuál es la respuesta de la dirigencia Morena? Pues mira, ¿Qué dijo Jacob? Morena dijo ¡Ganamos! que la elección de Puebla, ¡Ganamos! y se nota, o sea, Ajá. lo confesó Jacob en su declaración, dijo que Puebla era para ella la más importante del país, se notó que metió todo el hombro en esa elección para sostener a Barbosa, porque dijo que era un acto de lealtad Sacó a y de Barbosa, justicia, así es. ¿no? Y de justicia, y dijo además que que había asegurado estas dos victorias de la joya de la corona. Alguien decía por ahí que a Morena en realidad lo que le apostó fue a las gubernaturas. O sea, que no realmente puso el énfasis en las municipales y en las diputaciones, sino que puso toda la carne al asador en las diputaciones, perdón, en las gubernaturas. Y digamos, lo refrenda la declaración de Jacob, ¿no? También dijo que la derecha estaba ya borrada con esto y que era una aberración la existencia de la derecha. Ya sabemos cuáles son las declaraciones Pero de mira, Jacob. A ver, sí, regresando a sí, Morena, una de vienes, las grandes vienes, ventajas que tiene es que siempre las fricciones internas se dan cuando no hay un líder fuerte que defina esas grandes diferencias. Yo creo que la gran ventaja que tienen ahora es que todavía el presidente, en un asunto de digamos, un conflicto interno que tenga sus primeras fugas, puede tener o poner orden en la casa. O sea, esa es la gran ventaja que tiene el Morena. Tienen líder con el derecho a dar el manotazo para poner en orden, Por supuesto que sí. ¿no? Puede dar el manotazo. Sin embargo, se aproximan también a su interna, a una renovación de la dirigencia. Se está apuntando Berta Luján y está también Jacob diciendo me quedo. Incluso algunos hasta están mencionando a Mario Delgado también. ¿no? Ajá. Ahí está. A ver, la lucha por Morena va a ser bastante dura y por lo pronto yo creo que Jacob llega con buenos números o no. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, Jacob viene con los números que obtiene Andrés Manuel, ¿no? Es decir, él por sí solo sacó la votación que sacó. Ya lo hemos visto que está la votación y su popularidad está por encima del promedio de Morena. Pero yo sí creo que al albergar Morena perfiles y corrientes tan distintas entre ellos, va a llegar un momento en que ahorita todavía hay mucha disciplina. Es una disciplina que va a hacer recordar a muchas cosas en el pasado. O sea, no solo la abstención, ¿quieres decir?
No, a ver, o sea, es una disciplina que de verdad, pues es que mira, Ajá. se fueron, yo siempre he dicho que se han ido los peores priistas y se han ido los peores perfiles de políticos también a Morena, ¿no? Entonces, pues las prácticas se replican allá. Entonces, a lo que voy es que yo sí creo que a Morena en no muy largo tiempo vamos a empezar a ver conflictos muy fuertes entre los distintos grupos políticos. Se vio una primera aproximación un de esos primer round. conflictos en Puebla, Así es. con Barbosa y con Armenta. Detrás estaba Ricardo Monreal y se ve que también se puso orden, pero eso va a ir en aumento y bien hemos comentado acá, y el tema va a ser muy local, entonces van a empezar los conflictos desde abajo, muy, digamos, entre las pugnas de los distintos grupos, los que llegaron con la expectativa de que cambiándose a Morena iban a obtener algo, y los que han estado ahí con Morena desde que viene, desde el PRD, Andrés Manuel, que se sienten con más derecho, en fin, van a empezar a ver pugnas importantes a nivel local, y eso desde luego que va a trascender a lo nacional. Ahora, independientemente de todo, lo previsible o las tendencias que deja esta elección es que los que están dirigiendo, o los que llegaron dirigiendo a ellas, son más o menos los que se van a quedar, salvo en el caso del PRI, que ya la traía la convocatoria abierta desde antes, pero Miquel Arriola y Eichel dicen, estamos hinchos. Aquí nadie renuncia, Héctor. Pero mira, yo o sea, por eso puedes digo, perder 2 gubernaturas como los panistas, decirles, se lo estamos borrando, no pasa nada, ¿eh? hay una reconfiguración Estamos ganando y por regreso al todos tema más de la votos. reconfiguración del sistema de partidos. Estamos el Ajá. PRI con una elección interna, el PRD también no ha resuelto quién va a ser su presidencia. Así es. Y viene también la renovación de Morena, y yo creo que en septiembre o octubre tendremos otro panorama que les va a dar mucho espacio, y la gran pregunta va a ser qué van a hacer los partidos políticos, porque el próximo año hay muy pocas elecciones, pero el 2021 va a ser la prueba de fuego para todos. Así es. La intermedia. La intermedia. La verdadera prueba para saber cómo le está yendo, digamos, en términos electorales a este gobierno. Ahora, hay un factor que me parece muy interesante y también se expresó en esta elección, y es la importancia de las coaliciones. Siguen siendo fundamentales. Con quién vayas puede ser la diferencia entre ganar y perder, y lo vimos en Puebla. ¿Quién es de los que ganan en esta elección? El PT. El PT, claro. ¿Cómo ven? Mira, yo creo que el tema de las coaliciones fue utilizado de una manera muy inteligente por el PRD desde el año 2009. Bueno, ese es otro. El PRD cuando Bueno, sí, vio un gran ganón el PRD. que venía la crisis del PAN y que el PRI iba subiendo en sus electores, muchos, de las elecciones del 2009-2010 fueron en coalición. Acuérdense en Guerrero, Sinaloa, Baja Sur, también Durango, y hubo, con la suma de voto duro, ganaron la elección. Ahora, el tema es que yo ya dudo mucho que los partidos tengan el voto duro, porque ¿cómo tú justificas 35,000 votos del PRI en Baja California? O sea, es decir, no hay estructuras. No hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Por un lado, yo creo que los partidos políticos van a tener que ser muy inteligentes en cómo plantear sus estrategias de carácter político. Y por otro, yo te puedo decir que en la elección pasada tenemos unas prácticas en la forma de ejecutar, digamos, las acciones de carácter proselitismo político el día de la jornada electoral bastante peculiares. Se siguieron manifestando y presentando acciones en las cuales hubo denuncias mutuas por utilización de recursos públicos, programas sociales, violencias durante las campañas, no en una incidencia como el año pasado, que según los datos lo más lamentable fueron 145 personas de miembros de partidos políticos. Sí, la violencia contra los políticos. Siguieron también cuántos incidentes se presentaron, y sobre todo que la gente durante los procesos electorales, en lugar de que sea una fiesta democrática, una fiesta de la paz, de la participación, están en un proceso de crispación y de enojo y de molestia. Detuvieron a varios diputados que fueron a apoyar por traer carros de otros estados. Entonces, en ese sentido, lo que mucho ayuda al sistema electoral mexicano es la forma como se organizan las elecciones. Yo creo que hay que reconocer a las autoridades electorales que hicieron una muy buena elección. A ver, reconocer a las autoridades electorales, buen papel de las instituciones electorales, pero quizá esta sea la última elección con el actual marco. Esperemos que no. La reforma electoral viene. Creo que sí, Mariana. Sí, a ver, no, de que la quiere plantear Morena, ya la puso sobre la mesa. Esta va a ser la última
quizá que tengas un sistema híbrido de órganos estatales y federales. Mira, yo lo que te digo es una cosa. Ajá. La reforma del 2014 tuvo muchas consecuencias. Es más, la elección de Coahuila terminó en un conflicto impresionante, pero casi, digamos, termina más, porque hubo problemas en la organización del proceso, porque la reforma del 14 dejó muchos huecos de quién era el responsable, si la autoridad federal o la autoridad estatal. En materia electoral, lo que funciona no hay que moverlo. O sea, esa es una práctica que tiene que ser como un sacramento, porque si lo estamos haciendo bien, no podemos ir dando pasos adelante y hacia atrás. A ver, si nosotros no tenemos buenos esquemas de organización de la elección. Si no se necesita, no le inventes. Así es. ¿Ese es el mensaje? Así es. O si lo vas a hacer, tienes que hacerlo muy bien y con un nivel de precisión muy alto. Pues hay una declaración, me voy a tener que hacer un corte rapidísimo, pero hay una declaración con la que arranco el último bloque y es justo la del presidente, que dice, él destaca que es la primera vez que hay una elección en democracia en el país en el que el gobierno no intervino. Por tanto, eso podría llevarnos a inferir, por supuesto estamos interpretando, no es literal. Que no es necesario. Exacto. Si el gobierno ya no interviene, ¿para qué tanto gasto en la desconfianza que tanto hemos invertido? Analizando los resultados de la jornada electoral del fin de semana en 6 estados de la República, la primera bajo el actual gobierno. Y antes de irme a corte, les recordaba, el presidente dijo, este proceso demostró que es la primera vez que el gobierno no interviene en el proceso electoral, por tanto, pues esto, digamos, allanaría las visiones para una reforma que se está discutiendo en el Congreso. ¿O cómo ven ustedes? Pues mira, Si es la primera vez que el gobierno no interviene, y dos, si tiene ese sentido. Mira, yo digo que México tiene el mejor sistema electoral del mundo. Si tú te planteas, tenemos el mayor número de funcionarios electorales, el mayor presupuesto, uno de los 3 mejores padrones del mundo. Se organiza muy bien el proceso, se imprimen las boletas, se capacita a la gente, se abren las 99.99% de las mesas electorales, hay conteo rápido, se transmiten resultados. Es muy eficiente. Pero esas son condiciones objetivas de competencia política, pero hay condiciones subjetivas de competencia política. ¿Qué quiere decir? Los comportamientos de los actores y de los ciudadanos durante los procesos electorales. Si seguimos desempeñando el proceso electoral bajo condiciones de desconfianza y de posibles denuncias de usos de recursos públicos, de financiamiento irregular, de programas sociales, ¿qué necesitamos? Una estructura partidista fuerte. Y yo a todo el mundo le pongo el ejemplo. A mí me tocó participar en el referendo revocatorio de Venezuela en el año 2004, donde la autoridad electoral claramente hubo sesgo y Chávez lo ganó por casi 2% del porcentaje de votos. Al día siguiente, los tanques en la calle son impresionantes. O sea, el que te da garantías de condiciones de estabilidad democrática es el origen que son las elecciones. Pues sí, y eso hay que cuidarlo a lo máximo. A ver, de acuerdo, pero déjame agregar, voy contigo, Mariana. Hay que recordar que, ese reconocimiento que acabas de hacer del sistema electoral mexicano, yo no se lo he escuchado al presidente nunca. Recuerdo el día de su toma de posesión. Le agradeció hasta Peña y al gobierno anterior de no haber intervenido. Al IFE, en ese momento al INE, ni una mención, ¿eh? Sí, correcto, pero a ver, yo sí creo, y ahí sí difiero tantito con Héctor, en el sentido de que si bien ha sido un sistema electoral que nos ha costado muchos años irlo perfeccionando, perfilando, también es cierto que precisamente por tantas reformas que se han venido haciendo y que además coinciden con reformas que vienen después de un proceso electoral presidencial, donde yo recuerdo la del 2007, por ejemplo, donde estaba muy enojada la oposición, y el PAN tuvo la apertura de iniciar la discusión de una reforma que dio con una reforma también importante. Y de ahí nos hemos seguido en reformas electorales. Entonces, yo sí creo que en ese ánimo de estar perfeccionando el proceso, el sistema electoral, se ha hecho también muy complejo. Pienso en el tema de la fiscalización. La fiscalización es una verdadera pesadilla para las autoridades. Bueno, es que, a ver, ya me voy, pero parte de la crítica, Mariana, hoy es, se están analizando partes de la reforma que sí funcionan y no otras. Lo único que no funcionan. Déjame decirte una cosa. A mí me parece que sí. el principal riesgo de esta reforma electoral es que derive en un nuevo Consejo General que quiera poner
el gobierno en turno a modo. Bueno, pues ahí está, ahí está. Se queda la última advertencia de Mariana. Muchas gracias, Mariana. Muchas Nos vemos gracias. próximo lunes. Muchas gracias. Pepe, Héctor Díaz muchísimas Santana, gracias. como siempre, muchas gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero aquí mañana a 7 de la tarde desde Ciudad Imagen. Que le vaya muy bien. Buena tarde. Adiós.